Pues todos tengan muy buena noche, sean todos bienvenidos. Dejo en la palabra a mi compañero Daniel Ardón y luego intervendrá mi compañero Juan Carlos. Bueno, pues buenas noches a todos y cada uno de los que estamos hoy acá. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de tenerlos y principalmente pues a nuestro disertante, el padre Abel. Y pues qué decir, siempre estamos repitiendo su currículum, pero él dice que no quiere que lo azaremos, entonces vamos a empezar en esta noche y solamente pues mencionarles que él es sacerdote y ha tenido a bien compartir con nosotros estos temas. En los links que hemos compartido aparecen las charlas anteriores, así que cualquiera que esté ingresando por primera vez, pues puede ver ahí están, y si no, pues pueden entrar a la página de la Asociación de Teólogos de Guatemala, ahí está los links para que puedan ver las charlas anteriores. Así que sin más, dejamos ahí al compañero para que continúe con la elaboración del programa que tenemos para el día de hoy. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por este nuevo viernes que ustedes pues compartimos estos temas tan importantes y agradeciéndole de una manera muy especial al Padre Abel, pues que Dios le ha permitido empaparse en todo este tema de la prevención y así que pues un tema muy interesante. Así que Padre Abel, lo dejamos como el anfitrión y adelante con su disertación, Padre, bienvenido. Solo su micrófono, padre, está apagado. Sí, sí, sí. Hasta ahorita me di cuenta. Gracias, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Esta ha sido una experiencia de a cada 15 días. Empezamos viendo cuál es la prevención eh, de abusos y salvaguarda de menores. Estos términos, cuatro términos, son términos muy particulares porque al inicio solo se hablaba de la gestión de denuncias de abusos contra menores. Después la iglesia ha ido reflexionando, ha ido profundizando, no estaba preparada, aún está en proceso de prepararse para tener los suficientes instrumentos canónicos, sobre todo la tipificación de algunos delitos para poder quedar consignados dentro del Código de Derecho Canónico, que ya ha sufrido varias modificaciones, primero en el pontificado del Papa Benedicto y sobre todo ahora en el pontificado del Papa Francisco. Y entonces estábamos viendo en qué consistía esa lucha, ese esfuerzo por responder a una cada vez más grande cantidad de denuncias y de abusos. Y entonces se empezó a profundizar en este tema. En la conferencia número uno vimos algunos datos históricos y sobre todo, como estaba muy reciente eh, la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, un instituto de vida pues consagrada que tenía una rama clerical, pues pusimos ese como un ejemplo, ¿no? Una, un proceso muy largo, más de 25 años de denuncia, de haber hecho la primera denuncia, una gran estructura de impunidad, de encubrimiento, muchas veces fruto, en primer lugar, de los prejuicios, nos atacan de fuera, son enemigos de la iglesia, en otras ocasiones de la deficiente formación. No tenían la suficiente formación los obispos, los cardenales para afrontar esa situación y él siempre se hizo así, ¿verdad? El encubrir, el trasladar, recibir la denuncia, averiguar hasta qué punto era cierta, si era cierta o había indicios de verosimilitud, se trasladaba,
en fin, y al final de cuentas se abandonaba a la víctima. La víctima quedaba en último lugar, en último plano. Y entonces el caso del sodalicio ha sido un caso muy, muy paradigmático, como lo fue en su momento los legionarios de Cristo y Marcial Maciel. Con Marcial Maciel es el primer caso que se aborda, la primera congregación que se interviene, y evidentemente yo les decía que fue una mala gestión. ¿Por qué les digo que es una mala gestión? Y ahorita tengo más argumentos, porque la semana pasada, pues el último secretario de Marcial Maciel, pues ha sido denunciado por tercera vez. Y ahora en un colegio en Madrid, con 5 casos de abusos y con una clara situación de encubrimiento por parte de los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo decidieron convertirse en esa reforma que les permitió el Papa Francisco y se convirtieron en un gran cuerpo que se llama Regnum Christi. Regnum Christi se llamaba la rama femenina de consagradas, ahora todo el movimiento se llama Regnum Christi y dentro del Regnum Christi hay laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes. Evidentemente, la congregación quedó dividida en 3 grupos y en otros que abandonaron, pero ahora se ha visto, ha quedado en evidencia que la resolución que se hizo a los legionarios de Cristo pues no era suficiente. No se condenó a Marcial Maciel, solo se le impidió el ejercicio público del sacerdocio porque no se tenían las herramientas suficientes canónicamente hablando. No, el Código de Derecho Canónico era un Código de Derecho Canónico deficiente. Ya lo habíamos visto en esa primera conferencia, en donde veíamos que había un gran problema, y ese gran problema es que Código de Derecho Canónico, Catecismo de la Iglesia Católica, y podemos decir que hasta antes de Amoris Laetitia, que fue el sínodo sobre el matrimonio, la familia, el amor, pues también teníamos que decir que hay una fuerte tendencia a conservar relaciones asimétricas en la relación de noviazgo, en la relación de matrimonio y en la relación de familia. Por eso es que también se ha planteado que había una eclesiopatía. La iglesia sufre de una eclesiopatía, una enfermedad eclesiológica en donde no se ha sabido gestionar las relaciones interpersonales. El origen se investigó, se estudió, se reflexionó. El origen de los abusos es la asimetría relacional. Hay una asimetría que constituye un problema de poder. Y pues ese abuso de poder se empezó a tipificar en 3 niveles: abuso de autoridad, abuso de conciencia y abusos sexuales. Conforme ha pasado el tiempo, tendríamos que introducir una cuarta categoría, que es el abuso espiritual. El abuso espiritual nos ha planteado que hay normas de vida de congregaciones que ellos denominan espiritualidad de nuestra familia, que son abiertamente tóxicas y que son abiertamente abusivas. Los fundadores asumieron el lugar de Dios, los superiores asumieron el lugar de Dios, formadores, fundadores, formadores y superiores asumieron el lugar de Dios, y eso les colocó en una posición de poder y en una relación asimétrica que ante personas que no se pueden evaluar adecuadamente, pues tenemos ese resultado. En nuestro segundo encuentro, pues un poco ampliamos esto que estamos platicando, cuál es la raíz, cuál es la causa, cómo nos dimos cuenta de todo esto. En el tercer encuentro, pues intentamos hablar específicamente de prevención y las líneas. Solo me dio tiempo presentar las líneas a grandes rasgos y vimos los 3 niveles de prevención. Para esto quisiera ir a la presentación que ya habíamos visto, pero no me deja Ya, la... ya puedes compartir. Ah, bueno, gracias.
Vamos a ir acá. Creo que la teníamos. Sí, aquí está. Pero no puse, perdón, no puse para que la pudieran ver. Ahora sí. Pues me interesaría que la viéramos desde el comienzo. Aquí nos habíamos quedado. Entonces, hoy espero que sí logremos ver el marco universal de directrices. Hemos visto el sistema relacional del abuso. Aquí se plantea el abuso sexual. Estoy siguiendo la propuesta de Aarón Machuca y equipo, ampliado por Ravasi. Eh, eh, y aquí tenemos la relación, ¿verdad? La relación asimétrica, abusador-víctima, que hay una dueñez, hay una impunidad, hay un control y una autoridad, hay una incondicionalidad, amor-dependencia. Es lo que hablábamos de esa, ahora ya tenemos ese término específico, la colonización emocional. Hay una colonización emocional. Sobre todo, la colonización emocional se da cuando existe algún vínculo afectivo, algún vínculo de parentesco, y se da sobre todo en los vulnerables. La legislación solo planteaba el abuso de autoridad del obispo o del superior frente al súbdito o al sacerdote. No así la evaluación sobre el obispo o la autoridad. Entonces fue en el 2016, el Papa Francisco toma posesión en el 2013-14, 2013 para el 14, y entonces tenemos nosotros que él empieza a ver este problema. Afronta el tema de familia, Amor y Leticia, que quiere plantear recuperar el amor, que es opuesto a una relación abusiva interpersonal, porque sigue siendo el abuso de poder, abuso sexual, abuso de conciencia, sobre todo más grave en el ámbito de la familia. Entonces, por eso es que el primer abordaje va a ser familia, matrimonio. Después vamos a tener a nivel de jóvenes, Amazonía va a estar ahí, se va a meter en los procesos sinodales. Y finalmente este último sínodo de la sinodalidad que ya habla de las relaciones al interno de la iglesia, de la totalidad de la iglesia. Entonces acá tenemos también que aquí se impone la ley del silencio, que siempre van a existir terceros, la víctima o el abusador siempre revelan de una u otra manera a esos terceros, pero esos terceros pueden convertirse en encubridores. Aquí vimos lo de la prevención primaria es evitar toda forma de abuso, la prevención secundaria, detener toda forma de abuso, y la prevención terciaria es pasar de víctima a sobreviviente, es decir, propiciar procesos de sanación. Esto fue lo que nos concentramos en la tercera conferencia. No voy a entrar en mayor detalle, pero evidentemente nosotros en Guatemala tenemos que hacer estos tres niveles. Los tres niveles deben darse al mismo tiempo porque tenemos que prevenir primariamente, es decir, evitar toda forma de abuso. Debemos detener los abusos que ya se están cometiendo y finalmente debemos atender a las víctimas. El giro que plantea el Papa Francisco se logra cuando él es conmovido por el engaño de la Conferencia Episcopal chilena. Cuando descubre que con el caso de Fernando Karadima ha sido engañado, el Papa entonces hace un giro. Y ese giro es colocar en primer lugar a las víctimas. Llama a las víctimas de Fernando Karadima, que son cuatro, y los llama para que estén con él a lo largo de una semana. Los escucha. Estos han desarrollado pues asociaciones civiles, han logrado la denuncia civil, han perseguido,
a sus victimarios. Fueron víctimas desde la infancia, desde la adolescencia, eh, y pues han logrado mucho. En Chile es donde eh, la red de víctimas ha logrado consolidarse y es donde más se ha desarrollado este tipo de estudios, de reflexiones, ¿verdad? Y entonces el Papa finalmente entiende con el caso Caradima el gravísimo error de la Iglesia. Ya el Papa Benedicto XVI había aceptado las, las investigaciones externas de la Iglesia y también había pedido investigaciones internas, es decir, entender el problema, saber qué es el problema, manejar el problema. Y una de las primeras cosas que resultó fue la necesaria reforma del Código de Derecho Canónico, del Catecismo de la Iglesia Católica y de las relaciones interpersonales en el magisterio en relación a el sacramento del matrimonio y en relación al acompañamiento y a la pastoral de familias. También el tema de la educación, el carisma de educación, porque hay un grandísimo cantidad de abusos también que se dan en el contexto educativo. Entonces, es ahí en ese momento cuando el Papa pide la renuncia a todo el episcopado chileno, acepta varias renuncias y funda eh, el Papa Francisco funda un centro para la prevención y la salvaguardia en la Gregoriana, que después convertirá en un instituto de antropología específicamente dedicado a una licenciatura, un diplomado, una licenciatura y un doctorado sobre la prevención de abusos para entender qué es lo que está pasando. Una de las cosas más graves es que la iglesia se había convertido en un gueto porque no aceptaba eh, del todo el derecho internacional, no aceptaba los derechos del niño, no aceptaba los derechos humanos. Tenemos que decirlo así, ¿eh? Se defendían los derechos, pero limitados. Se defendían los derechos, pero con grandes cortes y limitaciones. Entonces, en el 2011, estando todavía Benedicto XVI, se manda y estando ya apoyado el Papa Benedicto por la Universidad Gregoriana, él no quiso recibir el apoyo de la Universidad de los Legionarios de Cristo, no quiso recibir el apoyo de la Universidad de la Santa Cruz, del Opus Dei, sino que fue directamente con los jesuitas. Los jesuitas tenían denuncias, pero no había sospecha de que fuese algo institucional. Después se ha sabido que sí ha existido cierta, digamos, impunidad con algunos provinciales en algunas regiones, pero no era una cuestión institucional, ¿verdad?, que abarcara toda la compañía de Jesús. Entonces, digamos que lo más fiable en ese momento era la Universidad Gregoriana, que es en donde el Papa Benedicto se va a fundamentar. Piden entonces que se elaboren unas líneas guías. Aquí tenemos las palabras claves, ¿verdad? Acompañar, sostener, apoyar. Acompañar para prevenir, prevención primaria, sostener y acompañar, prevención secundaria, acompañar, sostener y apoyar, que sería la prevención terciaria. Y evidentemente ayudar a vincularse con otras redes. Les decía que en el 2011 se planteó la necesidad de líneas guías. Y esas líneas guías, me recuerdo que las había sacado, no sé si las coloqué acá al principio. Sí las había dejado acá, pero permítanme. Estas líneas guías del 2011, estando todavía Benedicto XVI, pues se pidió que eh, se, eh, se pudiera
perdón. Creo que aquí me salí mal del... No sé si ya me ven. Sí me Solo ven, a ti. ¿verdad? A Sí, ti sí. bueno. Bueno, perfecto. Se hicieron unas líneas guías y esas líneas guías, pues, intentaron, se hicieron de manera general, ¿ah? Se mandaron que se hicieran y al final de cuentas, pues, no fueron, no fueron respondidas, elaboradas a tiempo. Solo voy a ver que nos veamos todos. Ahí estamos. No fueron elaboradas a tiempo y entonces pasó 2011 y se les dio un plazo para que en el 2012, en el 2012 ya no hicieron nada, en el 2013 no tenían líneas guías, asumió el Papa Francisco y en el 2014 se funda la Comisión Pontificia para la Tutela del Menor y entonces se obliga a que den las líneas guías. En Guatemala, la conferencia episcopal publicó sus líneas guías en el 2010, 2015. Lamentablemente no las encuentro acá en este momento, eh, pero las tenía aquí ya lista. Aquí está. Vamos a ver. Estas son las líneas guías, no sé si ya lo ven. Voy a Ya se ampliar, ve, ya se ve. voy a ampliar un poquito la presentación. Estas son las normas que planteó la, la, eh, la Conferencia Episcopal de Guatemala, ¿no? Y entonces, aquí lo podemos ver. Voy a moverme por acá, perdón. Normas de la Conferencia Episcopal de Guatemala ser aplicables. Aunque, aunque aparecen fechadas en el 2015, pues solo las dieron a conocer en el 2016. Y entonces acá plantea que la iglesia es una comunión de amor, ¿no? Y pues son muy elementales. Solo vamos a ver títulos, los servidores de la comunión, eh, cuando la comunión se rompe. Entonces habla sobre todo de esa comunión y establece normas. Las normas hacen pues relación a lo que existía nada más en ese momento. A cánones, en fin, no se considera acá el abuso sexual como delito, sino como pecado todavía, y es una de las grandes reclamos que se va a hacer a Benedicto XVI, y el hecho de que la iglesia pretende resolver el problema hacia adentro, aislada de la sociedad, ignorando la legislación de cada país e ignorando la legislación internacional de cara a la defensa de los niños y a la tutela de los niños y a la tutela de los vulnerables. Entonces, acá, pues, simplemente se plantea que sí hay que denunciar si es menor de edad y pues se motiva a cómo se reciben las denuncias, cuáles deben ser las formas de respuesta a la denuncia, la investigación previa para ver si hay algún tipo de delito y entonces pues aquí ya se plantea las anotaciones finales y se envía ya sea a la Comisión Episcopal del Clero y de los seminarios y es ahí en donde debe plantearse. Si es una situación más grave, se envía a la congregación, eh, a la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe. 2015, ¿eh? Pero en eso hubo grandes modificaciones. En primer lugar, sale en el 2016 como una madre amorosa. En este documento como una madre amorosa, pues se modifica, es decir, todos, absolutamente todos, sacerdotes, obispos, superiores, todos pueden ser juzgados, todos pueden ser investigados, todos. Y entonces, como una madre amorosa, pues plantea una ampliación. Después vendría el vademecum,
que es la forma de recibir y gestionar las denuncias. Primero va a ser el Vademecum de el 2020. Ese Vademecum ya se va a basar en otro documento en donde en el Vos Estis Lux Mundi número 1, que es a finales del 19, principios del 20, pues va a plantearse la necesidad de que existan comisiones que acompañen y la centralidad de la víctima y el acompañamiento de la víctima. Eso significa que no solo se trata de algo canónico. Durante el 2019, la Congregación para la Doctrina de la Fe les pidió algo que tenía que ser canónico. Y entonces ellos se encerraron en el tema canónico. 2016 también fue canónico el documento de Como una Madre Amorosa. El Vos Estis Luz Mundi, Ustedes son la luz del mundo, del 2019, ampliaba el horizonte para que fuera algo más pastoral, para que hubiese una comisión de escucha y para centrar a la víctima, para no estar a la defensiva, sino que atender a la víctima. El Vademecum era un Vademecum específicamente para atender no solo lo canónico, sino que también lo pastoral. Se aprobó para 3 años, pero 2 años después, antes de que cumpliera el trienio, se decide ampliar. Y hay un Vademecum número 2, que tiene, por un lado, algo muy sencillo a nivel pastoral, pero también algo mucho más profundo, mucho más práctico, mucho más, digamos, estructurado. Ahora se quitó la potestad de resolver y juzgar a los obispos. Los obispos solo deben recibir las denuncias, ver la verosimilitud, hacer una investigación previa, enviar esa investigación previa con su voto a el dicasterio, ahora ya son dicasterios, que correspondan. Si es dicasterio, digamos, el dicasterio para la doctrina de la fe, solo ve casos graves, abuso de menores, abuso institucional, es decir, un encubrimiento institucional total, como es el caso del sodalicio, eh, y después los casos específicos ya se van viendo dependiendo de las competencias. El dicasterio para la vida religiosa o vida consagrada, el dicasterio para los movimientos laicales, familia y juventud, el dicasterio para los obispos, el dicasterio para el clero. Entonces, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué involucraron a los demás dicasterios? Porque la congregación de la doctrina de la fe se estaba llenando de denuncias, y no sabía cómo gestionarlas. Entonces, el dicasterio para la doctrina de la fe, pues va a hacerse cargo solo de esas denuncias graves, gravísimas, muy graves y que involucran todo el cuerpo institucional. Mientras que los otros dicasterios verán y sobre todo están referidos a temas de movimientos eclesiales, por ejemplo, el dicasterio de laicos, familia y vida. Si es vida religiosa entre adultos, problemas entre adultos, pues el dicasterio para la vida consagrada y religiosa. Si es sacerdotes y adultos, si es obispos y adultos, pues entonces ahí cada uno tiene la potestad de evaluar y sugerir. Evidentemente, eso es el plano, digamos, canónico. Pero ¿y qué pasó con la comisión? ¿Qué pasó con la Comisión Pontificia para la Tutela del Menor? La Comisión Pontificia para la Tutela del Menor se orientó específicamente y está con algunos elementos que han sido víctimas. El Papa ha querido que la dimensión pastoral, que es la más urgente, la que debe desarrollar los protocolos y las líneas de acción, sean las víctimas, los sobrevivientes. Víctimas ya en su rol de sobrevivientes, los que de una u otra manera sean los que dirijan la tutela, las comisiones. Deben existir comisiones a nivel nacional.
a nivel diocesano, a nivel de congregaciones religiosas, a nivel de parroquias, a nivel de escuelas, colegios, a nivel de hospitales, a nivel de movimientos eclesiales. Debe existir una comisión y siguiendo el marco general, el marco universal de líneas guías, pues elaborar un marco propio. Vimos en la prevención que habían dos grandes orientaciones: el autocuidado de niños, niñas, adolescentes vulnerables, pero también los protocolos de prevención. Casi siempre hablamos de prevención primaria, ¿no? Evidentemente la prevención secundaria y la prevención terciaria, pues tendría que hacerse a nivel, digamos, superior, ¿no? En cada colegio, en cada parroquia, en cada movimiento, pues tiene que haber protocolos de prevención eh, primaria. Pero inmediatamente después, ya a nivel diocesano, a nivel de congregación religiosa, debe existir el acompañamiento de prevención secundaria. Y a nivel eclesial, la prevención terciaria, que sería todos apoyando en este sentido. Bien, entonces, en la Comisión Pontificia, el Papa le pidió hace año y medio la obligatoriedad de presentar un informe anual para saber cuáles son los avances. Se acaba de presentar el primer informe, el informe anual, y solo se hizo con aquellas diócesis que respondieron y aquellas diócesis que vinieron en visita ad limina, a visitar al Santo Padre. Entonces ya se les dio un formulario, tenían que responder cómo iban con las líneas guías propuestas y evidentemente las líneas guías que se propusieron en el 2011, que fueron modificadas por Comuna Madre Amorosa, por Vos Extis Luz Mundi 1 y 2 y por el Vademecum 1 y 2, pues eran como el grande referente que tenían que hacer. El gran problema es que no supimos responder al mismo tiempo. Cuando, por ejemplo, la Arquidiócesis de Santiago publicó sus líneas guías, que son del 2022, pues no estaban actualizadas ni con el Vademecum 1 del 2020. Y entonces solo tenían Vos Extis Luz Mundi del 19. Y eso significa que están atrasadas. Es decir, se presentaron como una novedad, pero esa novedad planteaba que ya estaban atrasadas. Creo que también ahí nos quedamos. Tuvimos la oportunidad de presentar esas, que son las de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. No, creo que que las quité de acá enfrente. Vamos a ver, aquí están. Estas son las de Santiago de Guatemala, las que están en este momento, pues acá ya las habíamos visto así rápidamente y pues es esto lo que está vigente. Lo pueden encontrar en la página del Arzobispado. Se aprobaron el 4 de febrero del 2022 por el arzobispo y aquí está el protocolo que plantea el deber de vigilancia que corresponde a todos, transformar una cultura de la denuncia, el sistema confiable y accesible al público para la denuncia. Esto es tal vez lo más catastrófico, porque esto no va de acuerdo a la Comisión Pontificia para la Tutela del Menor, porque dice que la denuncia la debe recibir el canciller de la curia, en la curia, y a esto no es amigable para las víctimas. Víctimas primarias, que son las víctimas que han sufrido el abuso directamente, y las víctimas secundarias, que son sus familiares o amigos, los que han sido testigos del abuso o se han enterado del abuso. Y el gran problema es que solo con el hecho de invitar a que sea delante de un sacerdote y en la curia se está revictimizando.
Y la revictimización, pues en el derecho internacional, eh, es un delito. Y pues puede ser de una falta a un delito. Solo la revictimización de la víctima. El gran problema es que a nivel también nacional, la legislación que hay en el país sobre el trato de denuncias y abusos, pues también revictimizan. Y cuando hay procesos civiles o penales, también hay revictimización. Aquí se plantea la investigación previa, ¿verdad? Que no se hace pública. Los casos que me he enterado que se han puesto en la arquidiócesis no se hace público. Cuando Vos Estilus Mundi lo exige. Exige que la persona que pone la denuncia debe estar enterada de, del proceso del proceso. Y evidentemente, si es un abuso contra un menor o contra un vulnerable que sea tipificado como delito, en Guatemala son tipificados como delito, es obligatoria la denuncia al sistema penal y civil de cada país. Y además, la víctima, la que coloca la denuncia, sea víctima primaria o secundaria, tiene derecho a saber cómo va el proceso de investigación, tiene derecho a saber cómo va el desarrollo de su denuncia. Aquí en Guatemala eso no se cumple. Y entonces, pues evidentemente creo que es por una significativa ignorancia, ¿no? Perdón, vamos a pasar de acá. Entonces, solo permítame, vamos a pasar a ver de una vez las líneas guías. Eh, ¿Qué es lo que se ha publicado? Bien, no sé si ya ven esta imagen, sí, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve. Bien, entonces se hizo ya la publicación de las líneas guías. Este es el título, Marco de Directrices Universales. Aquí lo tenemos, solo existe la versión en inglés. Eh, Se publicó el año pasado, justo en marzo del año pasado se publicó y pues aquí tenemos nosotros las grandes, perdón, esto no era lo que quería hacer. Acá vamos a poner esto, perdón, lo vamos a quitar de acá, acá. Bien, entonces quiero presentarles cada una de ellas así rápidamente. Sé que me queda poco tiempo. El marco de directrices universales. Eh, Ahora, a partir de la plenaria del 2022, pues se desarrollaron tres fases y para la reelaboración de las guías, si se dan cuenta, las primeras guías de 2011 eran excesivamente canónicas. No había tipificación de que el abuso fuera delito, eh, solo pecado, y no se había profundizado. En 2011 estábamos en pañales totalmente y estábamos en un proceso también de prácticamente de pretransición. 2011, 2012, 2013, en fin, fueron años muy, muy convulsos, hubo más denuncias y aquí tenemos nosotros que ahora, en marzo del 2024, el Papa las publicó. Leamos este párrafo. Dice, en 2023 la Comisión presentó su marco revisado para varias rondas de consulta pública, lo que dio lugar al actual documento exhaustivo. Durante su última sesión plenaria, celebrada en marzo de 2024, la Comisión aprobó su distribución y uso en una fase de prueba piloto que debe implementarse para el 2025. Es decir, en marzo del 2025, estas líneas guías ya deben estar asumidas por cada diócesis, por cada congregación, por cada movimiento, por cada
entonces vamos tarde, ¿no? Ahorita para el 2015 sería un año de gracia. Dice, aunque diferente, el marco complementa la carta circular de 2011 del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que pedía las primeras líneas guías. Dado los contextos culturales muy diferentes en los que se requiere que operen las políticas y procedimientos de salvaguardia, la comisión participará ahora en una serie de programas piloto específicos para evaluar su eficacia, especialmente en partes de la iglesia que tienen poca experiencia en la implementación y evaluación de las directrices de salvaguardia. La comisión está desarrollando una herramienta de auditoría exhaustiva para complementar este marco político, de políticas de prevención. Esta herramienta será esencial para seguir elaborando el informe anual sobre las políticas y procedimientos de salvaguarda en la Iglesia, una versión piloto del cual se presentó al Santo Padre en marzo del 2024. Entonces, en marzo del 2024 ya se presentó esa herramienta de evaluación y pues ya se planteó el primer gran informe al respecto en base a las visitas al Limina. La comisión está impulsada por la enseñanza del Evangelio sobre la centralidad de los niños en la vida de la iglesia, nuestra necesidad de cuidar a los heridos y el amor de Jesús que mostró con sus palabras y acciones cómo cuidar de manera segura a todos, especialmente a los niños y a los vulnerables. Aquí tenemos las directrices a grandes rasgos. No quiero extenderme más. Me hubiese gustado enfatizar algunos. Creo que vamos a tener una quinta reunión. Ahí veremos sinodalidad y estas directrices y profundizaremos en las más importantes. Como esta página está traducida automáticamente, pues no es que tenga un feliz español, un feliz castellano, ¿no? Entonces, la directriz primera es que hay que promover un liderazgo y una cultura eclesiástica comprometida. Es decir, servidores que no estén comprometidos con la prevención y la salvaguarda, no los queremos. Así de claro. Y el liderazgo que esté abierto debe orientarse a esta prevención y salvaguarda. La idea es que tanto el liderazgo eclesial como la cultura eclesial estén comprometidas. Entonces, el primer aspecto es el compromiso. Segundo aspecto, ¿con qué nos comprometemos? Con entornos seguros. Eso significa entornos en donde se pueda prevenir cualquier forma de abuso. Y eso significa ir a la raíz, hablar de las relaciones asimétricas, que no sean relaciones asimétricas y que haya lo que habíamos planteado en la prevención primaria, autocuidado y también protocolos, los entornos seguros a partir de protocolos. La directriz número 3, es importante que nos asociemos con los sobrevivientes, con las familias y con las comunidades. La centralidad de los sobrevivientes plantean que nos van a dar desde lo sufrido por ellos como víctimas que han pasado un proceso de sanación, nos van a ayudar a que esa prevención sea eficaz. El protagonismo de las víctimas y de los sobrevivientes radica en esto. Radica no solo en una justicia restaurativa, no solo en ayudarles a sanar y a convertirse en sobrevivientes, sino que requerimos de ellos, necesitamos de ellos para que en base a su experiencia nos ayuden a que todas nuestras prácticas, nuestras buenas prácticas de entorno seguro funcionen. Una cultura del cuidado. Entonces debemos saber cómo dar respuesta y cómo gestionar a las quejas y a las denuncias, a las quejas y a las denuncias. Queremos que se dé de una manera mucho más eclesial. Evidentemente necesitamos desarrollar una mentalidad y una cultura receptiva
a la denuncia, la cultura de la denuncia, pero también la cultura en donde podamos nosotros verificar esa denuncia y podamos reaccionar apropiadamente. Debemos sensibilizar a toda la comunidad eclesial, a toda, en todos sus ámbitos, todos sus espacios, para que pueda en esa medida, pues, estar sensibilizada en la prevención de abusos y, por lo tanto, percibir, recibir adecuadamente toda denuncia o toda queja. Evidentemente, la directriz 6 se necesitan de políticas y procedimientos en donde se apoye la seguridad, la salvaguarda de vulnerables, es decir, de menores y de vulnerables. Toda persona puede ser vulnerada, no importa su condición mental, no importa su condición de edad, no importa, todas las personas pueden ser vulnerables y pueden ser vulneradas. Son términos bien específicos. Todos somos vulnerables, sí, pero hay algunas personas que son más vulnerables y que esa mayor vulnerabilidad los hace sensibles a ser vulnerados. Y entonces casi siempre está la relación asimétrica. Gestión de personas. Debemos ser capaces de evaluar a nuestros servidores, a los ministros, a los catedráticos, a los docentes, ¿verdad? Pero no se trata solo que saquen la constancia del RENAP de que no tienen denuncias, no, se trata de que estén sensibilizados, de que estén adecuadamente preparadas. Por eso la directriz 7 está íntimamente ligada a la directriz 8, la educación y la formación continua. Es importantísima esta educación y formación continua para saber los criterios, para saber cómo acompañar, cómo gestionar el abordaje psicológico, el abordaje espiritual, el abordaje canónico, el abordaje legal, en fin, debe ser un abordaje integral. En directriz 9, necesitamos que todos los miembros de la iglesia y todas las personas a las que servimos sean personas informadas y empoderadas sobre la prevención de abusos. Y por último, pues la mejora continua, es decir, debemos ser capaces de evaluar todos los protocolos, evaluar todas las políticas y de este proceso de evaluación, pues tenemos que ser capaces de modificar. Por eso es que el Papa está pidiendo que la Pontificia Comisión para la Tutela del Menor y Vulnerables, pues presenten un informe anual. De la misma forma que está pidiendo en cada visita de Límina, que es a cada 8 o 9 años, que se presente un informe sobre los avances y sobre esta mejoría continua. Muy bien, creo que hay algunos que son más urgentes que otros y que los vamos a poder ver en la próxima reunión. Voy a intentar seleccionar los más, todos responden a un corpus mucho más integral, pero voy a seleccionar al menos los más importantes para que podamos nosotros plantear. Por ejemplo, creo que lo más importante es este aspecto, aquí ya me pasé mucho, es el aspecto de aquí me pasé, es el aspecto de la formación, la formación. Bueno, el liderazgo, el número 1, el número 8, el número 7, ¿verdad? Que yo creo que son como los más importantes, y el número 3. Yo diría 1, 3, 8 ¿verdad? Esos serían como los más relevantes. Bien, para dejar un tiempo de preguntas, pues yo creo que me quedo por acá, sabiendo que tenemos una última reunión dentro de 15 días. Gracias. Muchas gracias, Padre. Siempre usted tan sabio para esta enseñanza. De verdad que es enriquecedor oírlo.
y estamos aprendiendo bastante, especialmente en un tema tan álgido y espinudo, como diríamos, de lo que es la salvaguarda de los vulnerables y de cómo la iglesia ha enfrentado esas situaciones que pasaron muchos siglos, digo yo, sin que se le enfrentara y hoy se está haciendo con mucha valentía y eso es de agradecerlo. Algo que me parecía interesante es lo que usted mencionaba, que ahora ya se vincula la tipificación de las investigaciones y de los abusos con las leyes nacionales. Y aquí me salta una duda. ¿La iglesia acompaña a estos vulnerables en esa vinculación con las leyes nacionales? Hay una norma de cara a los abusos de menores. Toda persona, ya sea por vecindad, por parentesco o por trato profesional, por ejemplo, el caso de los médicos, de los psicólogos, de los abogados, tiene la obligación de denunciar. Es decir, aquí no se respeta el sigilo profesional, tiene la obligación de denunciar. Un psicólogo que se enfrenta ante una situación de abuso de menor, un médico, un pediatra, tiene la obligación de denunciar. Si no, puede ser denunciado como cómplice del abuso. Entonces, a partir de esa legislación, que es legislación nacional y legislación internacional, pues evidentemente la Iglesia ahora finalmente se entera y la acoge. Sí, esto ya queda recogido en el Vos Estilus Mundi del 19 y en el Vademecum del 20 y del 23. Entonces, sí hay una obligatoriedad de denunciar cualquier forma de abuso. Ahora bien, con los adultos vulnerables, pues también, pero la exigencia es un poco menor porque hay que ver qué clase de vulnerabilidad posee. Si es una vulnerabilidad que plantea una capacidad diversa, también es un delito, está equiparable a un menor de edad. Y por lo tanto, sí, es decir, a una persona ciega, sorda, o una persona con alguna dificultad motora o alguna dificultad cognitiva, pues sí, se equipara al menor. Ahora bien, si es un adulto, por ejemplo, en una relación laboral, ¿verdad? En donde el patrono sea, qué sé yo, el párroco, el sacerdote y se esté cometiendo un abuso laboral, ¿verdad? O un abuso incluso físico, incluso sexual, pues ya pasa al plano de la legislación entre adultos. Pero la normativa de la Iglesia plantea que cualquier asimetría relacional, esto ya es solo dentro de la Iglesia, es punible. Lo que estamos ahorita aún tipificando es el abuso espiritual, pero siempre se ha considerado dentro del abuso de conciencia. Pero el gran problema es cuando, como les decía, el superior o el fundador o el pastor o el catequista o el servidor de un movimiento decide que su voz es la voz de Dios y presiona, coacciona, ¿verdad? Plantea cosas que están siendo gravísimas. Entonces, yo creo que más o menos respondo. Hay otra legislación dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco estableció en Vos Estis Lux Mundi y me parece que también en como una madre amorosa, que este tipo de delitos, el abuso contra menores y vulnerables, no prescriben en la Iglesia Católica. Jamás, Ok, gracias, padre. jamás. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir su micrófono, lo puede hacer con libertad, mis hermanos. Y en todo caso, si quieren escribirlo en el chat, también lo estaremos leyendo para que el padre nos pueda resolver cualquier duda que tengamos. Como él dijo, pues tenemos una quinta actividad y vamos a tratar de ampliar algunas otras cosas que él dijo. Sí, Patricia, cuéntanos. Sí, he escuchado, no sé si perdí en algún momento
la parte de que se hagan las averiguaciones, se investigue, pero la conclusión en cuanto a sanciones queda totalmente en las leyes del país, porque en derecho canónico no hay como sanciones así tan drásticas. Bueno, llegamos a la excomunión, ¿verdad? Pero ¿cómo quedan pues estas conclusiones, por llamarlo de alguna manera? ¿Todo en manos de las leyes del país o también la iglesia tiene su conclusión? Gracias. Pues sí, el derecho canónico fue modificado el código en el 2021, se modificó el libro sexto, precisamente porque no teníamos tipificado el abuso como delito. Entonces se tipificó como delito, se varió todo el libro sexto del Código de Derecho Canónico, que habla precisamente de las penas, de la punición. Siempre la Iglesia considera que toda pena debe ser saludable para el victimario como para la víctima, pero debe buscarse la justicia restaurativa, el restaurar, el reponer por el daño cometido. Claro, si estamos hablando de un abuso sexual de menores, pues el daño es catastrófico, ¿no? El daño marca toda la vida y los procesos de sanación son difíciles, se pueden, pero son difíciles. Sí, dentro de si es menor de edad, si es vulnerable, si es adulto vulnerable, se plantean los dos ámbitos. El ámbito civil o penal, que debe de perseguirse, que debe de conseguirse, y el ámbito canónico. En el ámbito canónico sí existe la posibilidad de sanción, sí. Evidentemente, la autoridad eclesiástica tiene más, digamos, poder sobre los consagrados y sobre los sacerdotes, o sobre los clérigos y consagrados. Pueden ser expulsados, pueden ser suspendidos, pueden ser excomulgados, puede incluso, si es un sacerdote o un obispo o un cardenal, puede ser destituido de su condición clerical. Es interesante si, por ejemplo, hablamos de congregaciones religiosas, de diócesis. Si este sacerdote diocesano ha sido encubierto por el obispo, encubierto por la diócesis, entonces tienen responsabilidad él, su obispo y la diócesis. Entonces la diócesis puede ser demandada y la diócesis puede ser sancionada, ¿no? Por ejemplo, la disolución del sodalicio de la vida cristiana, ahorita Monseñor Jordi Bertomeu está en esa tarea de establecer qué cosa es propiedad del sodalicio, porque intentaron crear asociaciones, diluir la propiedad. Hay muchas congregaciones que están así. Los Legionarios de Cristo, los Heraldos del Evangelio, el Opus Dei, pues el Opus Dei no tiene ni una propiedad, porque todas son asociaciones, ¿no? Los Legionarios de Cristo también no tienen ningún colegio, ninguna universidad, porque crearon asociaciones y entonces ellos no tienen propiedades, pero entonces se ha instruido a Monseñor Jordi Bertomeu que va a ser como el caso paradigmático que se establezca la justa restitución, incluso económica. La justicia restaurativa no solamente habla de ámbitos psicológicos, de ámbitos espirituales, de ámbitos médicos, de ámbitos canónicos, legales, sino que también económicos. Entonces, si se logra tipificar que el abuso se cometió con la participación de el superior o la superiora y la institución encubrió, entonces sí el Código de Derecho Canónico puede obligar a esa congregación a una sanción mayor, ¿sí? Que sería una sanción de tipo económica, Excelente. ¿verdad? Aquí Vivian de León nos escribe, gracias, ¿cómo se manejan los abusos pasados, no recientes? ¿Es igual? La Sí, pregunta. por eso precisamente era el planteamiento clave.
planteamiento clave es que este tipo de delitos para el Código de Derecho Canónico, para la Iglesia, aunque para determinados países, si no se denunciaron después de 10 o 15 años, prescribe el delito, para la Iglesia Católica, no. El Papa estableció la no prescripción de los delitos de abuso. Y eso es una enorme novedad, ¿no? Y es eso lo que le tienen pánico a obispos, a superiores, a religiosos, a congregaciones. Las congregaciones, pues ahorita dicen, nosotros somos unos angelitos, nosotros, pero ni matamos moscas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se demuestra que hay que entonces la santa se puede obligar. Mira, congregación fulanita de tal, encubriste y eres culpable y por lo tanto tu sanción es o reformas tu mentalidad o reformas tu carisma o reformas tu vida espiritual o reformas tu ejercicio de autoridad y además ve a vender lo que tengas y dáselo a los que has hecho de tus víctimas. No, Por eso es que en Estados Unidos varias diócesis se han ido a la quiebra, ¿no? ok. Daniel, nuestro compañero Daniel Ardón, dice, existen demandas económicas como ha sucedido en otros países como Estados Unidos, que existe una retribución económica para cubrir los gastos de ese tipo de delitos. Aquí en Guatemala existe. En Guatemala estamos comenzando. La denuncia en contra del padre Neri, que fue expulsado de la vida clerical contra sus seminaristas menores, pues exigía que él pudiera asegurar un acompañamiento psicológico, espiritual, médico. Pero las víctimas fueron amenazadas de muerte y desaparecieron. No sabemos qué pasó. Entonces, el ex padre Neri Mijangos, ¿no? Tenemos también otros casos de vulnerables en donde se le ha exigido que pague pues terapia psicológica, que pague terapia médica, que pague medicinas, que pague, y sí, es decir, en el plano de la iglesia se ha intentado y pues se ha planteado ese tipo de cosas, no han sido muy onerosas, no han sido justas, se ha pensado más que sean la legislación civil la que pueda hacer este tipo de compensaciones para, pues es hasta donde yo sé, ya ese nivel es ya muy específico y a veces se llegan a acuerdos, ¿verdad? Tenemos a alguien que abusó de una menor de edad, un sacerdote que fue expulsado de la vida sacerdotal y llegó a un acuerdo económico. Y como llegó a un acuerdo económico en el plano penal, pues quería regresar como sacerdote. Pero el delito estaba comprobado, Claro. ¿verdad? La sanción canónica fue esa, ¿no? Perdón. Daniel nos habla de, en lo particular, ¿cómo ves tú la reacción del pueblo de Dios con el conocimiento y promulgación de estas líneas, de estas Creo directrices? que sí, creo que es un poco problemático porque tenemos que cuestionar nuestra casa, nuestras familias. Tenemos que cuestionar nuestra comprensión del matrimonio, de la familia, y tenemos que ver hasta qué punto no hemos normalizado el abuso. Imagínense si en Latinoamérica estamos hablando de que del 100% de denuncias, el 70% se cometen en ámbitos de familia, pues es algo serio. Yo creo que hay una predisposición, por un lado, al encubrimiento. Eso es mi máximo temor y preocupación. Ahora bien, esto no le ayuda a nadie. Eso no le ayuda a nadie. Eh, yo creo que forma parte de uno de nuestros rasgos más
más terribles de la idiosincrasia guatemalteca. Ahora bien, eso resta toda la credibilidad. ¿Por qué la iglesia debe luchar por combatir? Porque de esa manera tiene credibilidad el anuncio del evangelio. Si no lucha por el bien, por la justicia, por la verdad, por tutelar a los más débiles, ¿en dónde quedó aquello de tu opción preferencial por los pobres? Si ni siquiera estás cuidando a las víctimas de los abusos. Por eso yo les decía en una reunión que tuve con la ODA sobre este tema, que uno de los aspectos más relevantes hoy en día de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y de toda Oficina de Derechos Humanos era precisamente el acompañamiento de víctimas. Porque, ¿qué credibilidad tenemos? ¿En dónde está tu opción por los pobres? Si ni siquiera estás acompañando a las víctimas dentro de esos pobres. Entonces sí es fundamental esto. Aquí con nuestra compañerita Connie Ortiz nos dice algo que tal vez ya respondiste antes sobre el capítulo sexto del Código Canónico. Dice, si en el Código de Derecho Canónico no existe normativa, ¿quién dicta la sanción a nivel eclesiástico? Creo que fue la reforma que hizo el Papa en el capítulo sexto del Código Canónico. Sí, buenas Sí, noches. Yo consulto y sí, hago la Connie. consulta acá en Guatemala porque existe el Tribunal Eclesiástico, pero existen, bueno, que más que todo se ocupa de la disolución del vínculo matrimonial, podemos decir, pero existen algunos especialistas para dictar estas sanciones aquí en Guatemala. El Vademecum establece que este procedimiento de las denuncias, la gestión de denuncias, se debe de hacer de forma paralela al Tribunal Eclesiástico. ¿Por qué? Porque muchas veces en los casos anteriores, el caso Marcial Maciel, por ejemplo, el caso Sodalicio de Vida Cristiana, los casos de abusos de menores en el Opus Dei, eh, por parte de numerarios y contra las numerarias auxiliares, pues se han llevado al tribunal eclesiástico y los tribunales eclesiásticos no han sabido cómo manejar. Entonces, el Vademecum 1 y el Vademecum 2 y la modificación al libro sexto del Código de Derecho Canónico establece un protocolo. Entonces, ahora se recibe la denuncia, se investiga la verosimilitud. Si hay verosimilitud, se investigan los hechos. Si hay certeza moral de la existencia de los hechos e indicios, se traslada a Roma. Es decir, ya no lo ve el tribunal eclesiástico, ya no lo ve el obispo, precisamente por eso, porque el encubrimiento se daba a nivel de tribunal y a nivel de obispos. Y entonces ya es el dicasterio que corresponda el que envía una resolución. Muchas veces la resolución ya viene hecha y entonces se le dice al obispo, usted solo ponga la huella digital, ¿verdad? Firme. Y pues lo hace. Pero también hay otra modalidad cuando la situación es grave y no es gravísima, si hay un delito, pero es un delito menor, por ejemplo, un tema de concubinato en una relación asimétrica. Entonces, Se, se nos congeló el padre. de acuerdo, estéreo para sacerdotes, perdón, me fui, Sí, ya regresé. estás congelándote por ratos. Ya Bueno, estás. pero ya, ahora ya. Ya. No, no, ahora ya. Bueno, pues entonces, cuando no es una cuestión gravísima, 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 entonces el dicasterio le dice al obispo, mire, esto no requiere una sanción penal, sino una sanción disciplinar. Y usted tiene estas tres opciones. Dependiendo de lo que usted vea, usted puede imponer las sanciones disciplinares, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de sanción.
la sanción penal y la sanción disciplinar. La disciplinar es cuando se comprueba el hecho, se comprueba el abuso, no es grave, gravísimo, y entonces la gestión es más prudente que la haga el obispo, pero no le dan posibilidad de que él decida en muchas opciones. Solo tiene 2 o 3 opciones máximo, ¿no? Eh, eh, e incluso incluye esas 3 opciones el hecho de resarcimiento, el hecho de suspensión del sacerdote, el hecho de expulsión del sacerdote o de la monja o de lo que sea, ¿verdad? O del religioso o religiosa. Y pues sí, digamos canónicamente. Pero a mí lo que más, o sea, el tema canónico es importante, pero a mí me preocupa el tema pastoral. Cómo escuchar a la víctima, cómo acompañar a la víctima, cómo garantizarle, porque, ¿verdad? No sé, creo que también esa justicia restaurativa no solo es ver la sanción al victimario, sino que también cómo ayudamos a la víctima a sanar, a reintegrarse, ¿no? Dentro de la comunidad eclesial. Ok, gracias, padre. Creo que ¿Puedo, por el tiempo concluimos aquí puedo- las puedo preguntas, a pregunta? menos de que Frank Laroe quiera hacer una última. Creo que es Gracias, tu micrófono. gracias. Eh, un par de preguntas. Sí, sí, Uno, Frank. gracias, el padre, brillante Gusto de verlo, qué bueno verlo en estas reuniones. la presentación. Eh, 2 o 3 cosas desde la perspectiva de los derechos humanos. Uno, me parece fantástico, pero parte del tema de derechos humanos es el reconocimiento de la verdad, digamos, lo hemos hablado. Y yo oí hace 2 sesiones que parte implica esta nueva regulación del Papa, pero de alguna forma implica que a nivel local la iglesia reconozca también, digamos, o sea, se reconozca que hay estos fallos, que se reconozca que se han hecho estos abusos eh, y que pida perdón, porque en el Evangelio uno de los grandes mensajes es el del perdón o la solicitud de perdón. Y me parece a mí que esto es importante, digamos, especialmente para alguien que lleva la guía espiritual de la población. El segundo tema es, de alguna forma, el reconocimiento implica, se hablaba de una sanción penal, y eso me parece bien, y usar las leyes nacionales, pero también, de alguna forma, una sanción, digamos, eclesial en el sentido colectivo, digamos, ¿no? Me parece Una reparación, ¿verdad? bueno, y voy al tercero, iba al tercero, pero en cuanto a la sanción, yo pensaba que de alguna forma la comunidad de iglesia, porque yo lo que me encuentro en Guatemala es que sí hay casos individuales, pero el resto de la iglesia se niega a reconocerlo o se niega a aceptarlo, especialmente en estos movimientos eclesiales poderosos, ¿va? Entonces, nadie quiere reconocer, es como que fue un caso individual y no son tan individuales, fueron movimientos enteros. Entonces, de alguna forma, la iglesia, como iglesia, hiciera un reconocimiento. Claro, yo entiendo que cada obispo es autónomo en hacer ese reconocimiento y esperaríamos que todos los obispos, pero me parece que es importante hacer un llamado. Y el tercero es el no repetición. Exactamente. ¿Cómo garantizamos que esto no se repita? Más allá de la sanción económica, de cualquier otra cosa que pueda haber, es cómo decir, miren, aquí hay una iglesia que les garantiza que el mensaje de Jesús va a ser transparente, va a ser honesto y no se van a dar este tipo de cosas, ¿no? Perdón, gracias. No, no, usted tiene toda la razón. Eh, Creo que nuestros obispos y nuestros superiores de congregaciones a nivel provincial o a nivel regional o a nivel nacional no han logrado comprender estas dimensiones, pero
sí, hay una obligación. El Papa Benedicto XVI fue el primero que hizo gestos de reconocimiento de la verdad y de petición pública de perdón. Ahora bien, se vieron como muy inconsistentes o incoherentes porque no hubo reformas ni sanciones. Mm, Lo que no sabía la gente era que no teníamos el instrumento legal, el instrumento canónico, el instrumento penal. Ahora ya lo tenemos. Entonces, por eso es que desde el pontificado del Papa Benedicto al pontificado del Papa Francisco, pues ya se han, digamos, eliminado o disuelto, la palabra correcta es disuelto, pues un total de 35 realidades eclesiales abusivas. Muchas de ellas han tenido que vender su patrimonio para poder dar algún tipo de resarcimiento o compensación económica. Son en total, cuando se funda la Comisión Pontificia, 840 y tantos los sacerdotes y religiosos sobre todo, eh, condenados. Ahora bien, eso es el tema de la verdad, el tema de la justicia restaurativa. Y por último, cómo garantizar la no repetición del delito, la no repetición de la falta de derecho humano que fue transgredido. Pues es lo que se llama la sinodalidad. El Papa ha exigido a algunas congregaciones como los Legionarios de Cristo que se refundaran, pero estamos viendo que falló, porque la refundación se las dejó a ellos. A los de Sodalicio, pues los disolvió. A los del Opus Dei, pues ya los rebajó. Antes eran una prelatura personal equiparable a una prelatura territorial. Ahora seguirán conservando el título que les gusta, ¿verdad? Pero son una asociación clerical. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no forman parte los laicos de esa institución, porque jamás formaron parte. Los consagrados, es decir, que ellos llamaban numerarios, agregados, numerarios auxiliares, ya no forman parte porque quedó reducida a una asociación clerical. Entonces, eso es no repetición. Y además, la formación sacerdotal y la formación de sus normas de vida, pues también deben ser cambiadas, transformadas. Por eso les pidió que hicieran un nuevo estatuto con estos criterios. Ya han presentado 3 y ninguno de los 3 les ha parecido al Papa. Entonces estamos a la espera. ¿Qué va a hacer el Papa? Se nos enfermó para mientras. Estamos rogando para que salga rápido y que pueda resolver, porque si ellos no siguieron las directrices, ahora no se les dejó a ellos que resolvieran, o que se les dijo cómo tenían que resolver y a pesar de eso no lo han hecho, no lo pues han- puede ser que también sean disueltos. Igual pasa con los heraldos del Evangelio. El problema con los heraldos del Evangelio es que hay algunos elementos que manejan mucho el tema de lo diabólico, el tema de las posesiones, el tema y entonces eso es un poquito más complejo y más complicado. Entonces, está aún precisamente por ellos y por el Opus Dei, es que se está tipificando todavía el tema del abuso espiritual unido al abuso de conciencia. Es un tema bastante difícil. Ahora bien, ¿cómo garantizar la no repetición? Tenemos que ser capaces de que todo el pueblo de Dios conozca la verdad y que todo el pueblo de Dios se comprometa a la no repetición, porque se pueden hacer disposiciones desde la oficina, ¿no? Desde el escritorio. Y Mm, el tema está en la sinodalidad. La sinodalidad apuesta a esto. La sinodalidad es la gran reforma eclesial en donde queremos combatir las eclesiopatías que se concretizan en el clericalismo, que no es solo
en la idolatría del orden, en la idolatría del superior, ¿verdad? Y en la autorreferencialidad. No negarnos al pluralismo, no encerrarnos en nosotros mismos, sino que ser capaces de estar en el diálogo. Entonces, la sinodalidad aspira a eso. Ahora bien, ¿cómo lo estamos haciendo? Mal, ¿verdad? Porque los mismos que no aceptan la prevención de abusos son los que están dirigiendo los procesos de sinodalidad en Guatemala, por ejemplo. Ahora, el Papa ha convocado ya desde el hospital a una revisión de que si, a una revisión y un examen de cómo se hicieron los procesos sinodales en cada país y en cada diócesis. Por eso nos ha convocado a una asamblea de revisión, asamblea especial, para el 2028. Eso significa que si no se ha asumido lo que se estableció para el 2028, pues también es algo muy interesante. La legislación establece que por desobediencia a disposiciones sinodales se puede destituir sumariamente, es decir, a los obispos. Entonces los obispos están jugándose el puesto. Excelente. Bueno, gracias, padre, por el tiempo. Creo que damos por concluida la sesión de hoy. Los invitamos a escuchar los anuncios con nuestra hermana Connie. ¿Dónde está? ¿Por ahí anda? No. Bueno, lo único es de recordarles que dentro de 15 días tenemos la parte final de este tema tan interesante. No se lo pierdan, como las veces anteriores, van a recibir la invitación por sus correos y ahí el link, va a estar el link también de esta sesión que fue grabada y la subiremos a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Los esperamos dentro de 15 días a la misma hora. Que el Señor los bendiga. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Feliz nos noche a vemos. todos. Feliz noche, adiós, adiós, adiós. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche.